Hola a todos, este es un video para hablar acerca del mejor anime del 2021 llamado Tokyo Revengers. Y para quienes no conozcan básicamente de qué trata o de qué va esta serie, simplemente antes de ahondar en la profundidad y de los elementos que me gustan, pues nada más me gustaría decirles que ya hice un video similar a este que estoy haciendo, solo que en este englobo a todos los mejores animes del año, desde el 2011 hasta el 2020. Es decir, toda esa década. Y básicamente, si no entienden bien a qué me refiero con esto, yo les recomendaría ir a ver ese video primero para que se den una idea de cómo va a ser esto o a qué me refiero exactamente. Pero para simplificar las cosas para quienes ya lo vieron, simplemente voy a decir que hay 3 requisitos que yo tomo en cuenta para seleccionar a un mejor anime de su año. Y son 3 requisitos que yo considero que son necesarios porque lo hace justo. ¿A qué me refiero con esto? Hay muchas series como Naruto o series como Shingeki no Kyojin que ya llevan muchas temporadas o son continuas de muchos capítulos que tienen muy buena calidad, y si solamente vas a tomar en cuenta ese tipo de series para hacer estos tops, se podría decir, o escoger el mejor de un año, pues va a ser el mejor de muchos años, y eso no es justo para todas las series o producciones que hay. Entonces, una vez aclarado esto, puedo continuar. El primer requisito que pido para que pueda ser escogido o candidato a este título es que haya salido precisamente en el año, es decir, que se haya estrenado en el año del que se supone ostenta el título. El segundo requisito es que esa serie tenga más de 20 capítulos. ¿Por qué? Con esto no me refiero a que sea una serie continua o que tenga una cantidad enorme de capítulos, no. Pero hay muchas series de 12 capítulos y estas series normalmente o son continuaciones o son primeras temporadas, pero cosas muy básicas, es decir, tienen muy pocos elementos de una trama para tener una idea general de lo que pueda ser su calidad. Entonces, de esta manera es como una especie de filtro que tomo para solo tomar en cuenta aquellas que tienen lo suficientemente información, aunque sea una primera temporada, pero para ser autoconclusiva, por lo menos en los arcos que quieran abarcar durante esas temporadas, en caso de que vaya a tener más temporadas más adelante. El tercer requisito que yo tomo en cuenta para esto es básicamente el de que hayan tenido un impacto más allá de Japón o de la comunidad otaku. ¿A qué me refiero con esto? Hay series, o la mayoría de series que muchas veces vemos la gente que nos gusta el anime, pues básicamente son gente que nos gusta precisamente a la gente que vemos el anime, pero no lo conoce la mayoría de las personas. Entonces realmente no puedes medir la calidad que tuvo el impacto de esa serie si no la estás considerando a la gente que no es habitual consumidora de esto o es más casual. Es decir, para mí el tercer requisito que es importante, en pocas palabras, es que esta serie haya sido vista o sea conocida por gente que no necesariamente le guste el anime o no lo consuma de manera tan masiva como lo hace un fanático de este forma de entretenimiento. Y esta serie que acabo de decirles, que es Tokyo Revengers, cumple esos 3 requisitos, ha logrado transmitir, y normalmente estos se van a dar cuenta si se preguntan cómo lo puedes medir. Ese tercer aspecto yo lo noto con la mercadotecnia en gente, repito, que no es otra cosa, gente normal, o en, por ejemplo, que los niños lo ubiquen, los niños más pequeños. Es decir, tienes que notarlo socialmente el impacto que ha tenido. Series que sirven perfectamente para entender esto, como ya mencioné, ha sido Shingeki no Kyojin, Tokyo Ghoul, Sword Art Online, Kimetsu no Yaiba. Básicamente son esas series, lo han de haber notado. Mucha gente que ni siquiera les gustaba el anime las ubicaba y usaba pues su mercancía. Eso es básicamente la forma en que lo mido. Una vez aclarado esto, puedo proceder a empezar a narrar la historia y los aspectos que me llamaron la atención o me parecieron interesantes. Bueno, básicamente Tokyo Revengers nos cuenta la historia de un personaje llamado Takemichi, el cual básicamente es un expandillero que en la actualidad, si no me equivoco, tiene aproximadamente unos 27 años más o menos. Y te dan a entender que él en su juventud fue un pandillero, pero eventualmente cuando se tuvo que reintegrar a la sociedad o crecer o madurar, volverse un adulto funcional, pues por lo mismo de que no iba a clases o era una persona que nunca se desarrolló socialmente, pues no le quedó otra opción más que trabajar en empleos de medio tiempo en tiendas de autoservicio, como lo que nosotros básicamente podría ser un 7-Eleven, o en México son los Oxxos, o básicamente estos tipos de tiendas de autoservicio, se podría decir. El punto de esta historia es que este protagonista, por azares del destino, cuando tuvo un accidente en el que lo empujaron a las vías del tren antes de que cayera y lo arrollara el tren, logró viajar literalmente hasta su juventud cuando iba a la secundaria
cuando era precisamente este pandillero del que les hablo, y se dio cuenta de que pese a que él sentía que era un pandillero, en realidad realmente no vivió la vida de un pandillero en su totalidad. Es decir, digamos que sus amigos y ellos solamente les llamaban la atención esa cultura, pero nunca la ejercieron. Y cuando intentaron ser pues pandilleros y buscar problemas con otras escuelas, pues se encontraron con verdaderos pues pandilleros o delincuentes y acabaron pues básicamente siendo sometidos o siendo sus presas fáciles, es decir, los bullies y los bulleados. Y se dio cuenta de que eso le afectó a él, de que esa situación le ejerció tanta presión en su vida que por tratar de escapar de eso, al cambiarse de escuela cuando creció, siempre huía de los problemas. Entonces, ahora que tuvo esta oportunidad de viajar en el tiempo, él se da cuenta de que debería afrontar no solo a estos pandilleros, sino muchas cosas que hizo mal en su juventud para tratar de tener un futuro mejor. Y esto también lo empieza a incentivar en gran parte debido a que en el presente, cuando estaba pues siendo normal, en el futuro, básicamente él vio a través de las noticias que su primer novia, que fue, creo que es básicamente la única que tuvo y a la que más quiso, pues básicamente su exnovia en la actualidad, pues falleció precisamente por un conflicto, en medio de un conflicto de una de estas pandillas que ya casi es un crimen organizado, llamado la Tokyo Manji, o la Toman en abreviación, que es como le dicen en la serie. Entonces, este protagonista al principio, como duda de que si realmente logró viajar en el tiempo, solo está soñando o está viendo su vida pasar frente a sus ojos, empiezan a ocurrir ciertos eventos que él llaman la atención del líder de esta organización o esta pandilla llamada la Tokyo Manji, pero en ese entonces apenas sí era una pandilla ya grande, pero no tan grande como lo es en el futuro. Entonces, como le llama la atención al líder de esta pandilla debido a que al tratar de resistirse de sus abusores y al mismo tiempo pues defender en cierta forma a la chica que él quiere, sin importar sabiendo que probablemente le puedan dar una madriza que hasta lo maten, pues le cae bien al líder de esta pandilla, ya que nos damos cuenta de que en realidad no es tan malo como parece. Y en general, no solo el líder de esta pandilla, sino que su mano derecha, básicamente, y a la vez su mejor amigo de este líder llamado Mikey, su mano derecha llamado Draken, o que bueno, así lo apodan, se da cuenta él cómo va funcionando esta organización y él se da cuenta de que si él logra influir en cierta manera en estos líderes, o estas cabezas de estas divisiones que hay dentro de la organización, muy probablemente pueda evitar no solamente acabar de manera tan lamentable él, sino salvar incluso a esta exnovia que él tanto quiso, que fue tan importante para él en el futuro. O sea, porque si no se corrompe de en cierta forma esta organización, en cierta manera no hay razones para que acabe muriendo en ese pues accidente, se podría decir, o altercado. Y así es como lentamente esta serie nos va inmersiendo en este mundo de las pandillas en Japón, no tan antiguos como yo pensé que eran, o no sé si lo adaptaron específicamente para que las nuevas generaciones se les hicieran más cercanos, ya que en teoría todo esto ocurre en el 2005, el pasado, y el futuro, si no me equivoco, es el 2017, son 2 años después, sí, 2017, más o menos. Entonces básicamente la serie gira en torno a eso, en el proceso de crecimiento de este personaje que empieza siendo muy cobarde e inseguro y lentamente pues no se hace muy cabrón en el sentido de que tenga un carácter muy fuerte, pero por lo menos empieza a tener esta, se podría decir que hambre de crear una personalidad más resolutiva, es decir, tratar de hacerle frente a los problemas pese a que sepa que probablemente todo esté en su contra. Es algo muy similar en este aspecto a muchos animes de viajes en el tiempo o unos de, se podría decir, de bucles, como Re:Zero, en el sentido de que él tiene que estar resolviendo una situación en el pasado para conseguir un mejor futuro, solo que en esta ocasión hay ciertas reglas que hacen todo esto mucho más complicado para el protagonista llamado Takemichi, las cuales son que así como el tiempo avanza en el pasado, avanza de manera paralela en el presente, es decir, cuando él viaja al pasado, por ejemplo, él no escoge la fecha a la que quiere regresar, regresa al mismo día del mismo mes, pero del año anterior o hacia el futuro, ya que puede hacer viajes de regreso al presente, se podría decir. Por lo que solo tiene una oportunidad de cambiar esas cosas catastróficas que ocurrieron en el pasado. Por ende tiene que pensar muy bien lo que va a hacer. No tiene esta ventaja que te da Re:Zero de intentarlo muchas veces hasta encontrar el camino correcto. Aquí es, si la caga, y en la serie hay momentos donde por más que el tipo se esfuerza o porque no se esforzó lo suficiente, pues desafortunadamente su futuro pues sigue siendo muy similar. Entonces tiene que buscar otras nuevas formas, más que ocurrieron en eventos posteriores, para tratar de ver si eso puede influir o no en el presente. Les repito, en general en eso trata la serie, y sin embargo hay algo aquí que me gustaría llegar como, se podría decir que a lo malo o a lo que no me gustó tanto de la serie, y es que al principio me costó trabajo entender por
qué fue el mejor anime de su año, en el sentido de que no tanto de que tuviera muy buena competencia y grandes series en su año que se estrenaron con estas 3 reglas, sino en el sentido de que le faltaba algo, ya que la premisa está muy bien, pero la animación yo siento que era muy baja, o tal vez otro estudio de animación hubiera sido más adecuada para el tipo de historia, un poco más oscura, más realista, y esta siento que es una animación pues más infantil, o más simple, o más primeriza. Es decir, me recuerda un poco a la animación de Doctor Stone, pero tirándole más a un anime pues más convencional, les digo, de estos de 12 capítulos, no tanto una serie densa donde, más allá de las escenas de secuencias de acción y las peleas, esto es algo que quiero comentar. Yo sé que en teoría podríamos considerar esta serie un shonen, porque pues es de pandilleros que a cada rato se agarran a madrazos y hay muchos combates. Pero para mí, en lo personal, no es un shonen. Para mí es una serie de viajes en el tiempo. Y eso es lo que me gusta y eso es lo más atractivo de la serie. Y el personaje principal no se destaca por tener grandes combates o saber pelear o ese tipo de cosas. Ni hay en ese sentido una progresión de habilidades que el tipo vaya aprendiendo, no. Aquí lo interesante es, les repito, la trama de los viajes en el tiempo, de los detalles que él tiene que modificar. Y en ese aspecto, como dije, no sé si es ese lo que a mí más me brincó al principio, que yo sentía que para el tono que manejaban o lo que sucedía en el argumento, en la narrativa, yo sentía que se requería una animación un poco más adulta y siento que esta quedaba un poco infantil. Incluso aunque hubiera escenas con sangre en la serie, seguía notando este tono, este filtro que yo siento que requería para que te la tomaras más en serio. Sin embargo, independientemente o dejando eso de lado, más adelante lo que me gustó mucho de esta serie es que básicamente su argumento logra compensar estas deficiencias de calidad que yo considero, repito, tal vez solo es mi perspectiva, y hace que eventualmente te sumerjas o te inmersas tanto en esta historia que de verdad las cosas se van tornando más oscuras, las decisiones llegan a un punto en el que yo pensé que se irían por un camino pues más suave, se podría decir, como lo hacen la mayoría de estas series de viajes en el tiempo, donde las consecuencias de lo que pasa en el pasado, en estos intentos de modificar el futuro, realmente no tienen tanto peso porque vemos que después pues se puede volver a modificar. Pero como en esta serie les digo que no pasa eso, sino que de verdad aquí pesan cada decisión que va tomando el güey en su futuro, pues básicamente ahí tú vas como inmersiéndote en esta desesperación que entra el protagonista al darse cuenta de que ya no va a tener una segunda oportunidad para corregir aquello que tal vez es algo muy fatal, como la muerte del personaje. Y eso a mí me parece interesante. Que yo sepa o que yo haya notado, en total solo hay 3 veces o 3 momentos claves que abarca esta primera temporada de Tokyo Revengers, donde el tipo pues tenía que resolver esto. No les quiero dar muchos detalles para que ustedes la disfruten y vean a qué me refiero. Y por lo tanto, lo único que me queda por decir de esta serie es básicamente que tienen muy buenos personajes, es de lo mejor que tiene la serie, que es cómo los construye. Pese a que gran parte son pandilleros o tienen una personalidad más orientada a los pandilleros. ¿Y a qué me refiero con esto? Si a ti no te gustan este tipo de personajes, o pues no te causan mucha gracia, o no comulgas mucho, o no entiendes el contexto de esa gente, de los delincuentes juveniles allá en Japón, pues es muy difícil normalmente en una serie que tú pues te adaptes, ¿no? Y te metas o conectes con los personajes. Y en esta serie lo que me gusta es que, al igual que tiene, por ejemplo, Belzebub, es muy similar en cuanto a eso, de cómo logran hacer carismáticos a estos personajes ya predeterminados en cuanto a que son como personajes como con muy mala hostia, por decirlo de alguna manera, o muy mal carácter, y hacerlos divertidos, agradables, darles muchos tonos o matices a ese tipo de personajes. Y en ese aspecto pues conectas mucho con los personajes, te preocupan, por eso de verdad deseas que el tipo logre su objetivo de modificar el futuro. Y al mismo tiempo, este también puede considerarse un defecto, pero que yo siento que pues al menos le aporta algo a la serie, que es el que el protagonista tiene este carácter un tanto desesperante, en el sentido de, si han visto series similares o conocen personajes como Yukiteru de Mirai Nikki o Armin de Shingeki no Kyojin, que a veces lloran demasiado en cuestión de resolver los problemas. Yo a estos personajes no me gusta criticarlos porque yo los veo desde una perspectiva humanística, es decir, son personajes más realistas en cuanto a cómo se comportaría una persona en determinadas circunstancias. Los seres humanos en realidad somos muy patéticos, realmente no somos todos heroicos o tenemos un carácter muy fuerte para afrontar igual las mismas situaciones. Pero en este caso sí fue la gota que derramó el vaso, o por lo menos aquí yo ya me cuesta trabajo defender al protagonista. No porque lo odie, pero sí llega un punto en el que, al tener en cuenta que él no tiene tantas oportunidades para cambiar esto como en otras series de viajes en el tiempo, sí te puede llegar a desesperar en el sentido de decir, amigo, tienes que hacer algo, no solamente pues lamentarte en ti mismo. Afortunadamente tiene también sus momentos y pese a todo sí puedes conectar perfectamente con este protagonista.
Igual creo que los personajes más atractivos, como dije, es el líder de esta organización, el Mikey, sus amigos principales, que son los capitanes de las divisiones, y en especial Draken, el cual parece ser al principio uno de estos personajes como más, tal vez más lejanos para ti, ya que es el más imponente en cuanto a su apariencia física, pero es de las mejores personas, se podría decir, dentro de la serie. Al igual que esta chica que él trata de salvar, el protagonista, esta pues exnovia que tuvo de su juventud, es un personaje con el que logras conectar. Y si han visto pues Naruto, es básicamente un concepto muy similar a la relación que tenían Obito y Rin, solo que en este caso el protagonista y esta chica pues sí tuvieron una relación, es decir, sí tienen una conexión amorosa, se podría decir. Y otro gran aspecto que destaca la serie es básicamente su villano, que en este caso se llama Kisaki, que es el que anda, en este caso es un villano más que ser imponente en cuanto a físico o en cuanto a interacciones directas con el protagonista. Este caso es más un villano calculador, uno que manipula todo detrás del escenario. En este sentido, o buscando un equivalente con, por ejemplo, con los shonen, es algo más similar a lo que podría ser Naraku, en el sentido de que le gusta atormentar al personaje principal, pero nunca interviene directamente y físicamente tampoco es muy imponente. Solo que en Inuyasha, digamos que Naruto sí tenía un nivel de poder después que era más difícil de vencer. En este caso, Kisaki, le repito, vencerlo en cuerpo a cuerpo no lo veo tan complicado o no lo veo tan imponente. Sin embargo, sí en cómo teje sus artimañas, en cómo manipula a todos a su alrededor, hace que las circunstancias siempre lo beneficien, para bien o para mal. Y de esa manera él, pues digamos que tiene demasiadas cosas a su favor contra un personaje como el protagonista que ni es muy listo. Esta es otra desventaja que tiene en comparación a otros animes de viajes en el tiempo. El protagonista no es lo suficientemente listo ni tampoco desarrollado con la suficientemente confianza como pues para hacer grandes acciones que modifiquen las cosas. Entonces, con lo poco que él tiene a su favor o de su personalidad, sus pocas cualidades, se podrían decir, como persona, pues tiene que hacer grandes modificaciones históricas. Y eso es lo interesante de esta serie, cómo lo consigue teniendo tantas cosas en contra. Y en ese aspecto este villano logra, les digo, un gran trabajo, y debido a que logra atormentar a este personaje principal y a todos los que no solamente lo rodean a él, sino en general a esta organización, ya que él, como les digo, logra hacerlo todo de una manera muy maquiavélica, y eso es lo que lo hace pues interesante. No sé si agradable, por ejemplo a mí me cae mal, pero me parece un buen villano porque logra su objetivo, logra hacer que sea esa amenaza que busques vencer a largo plazo como espectador, que quieres ver que lo derroten. Y les repito, esto no va a concluir en esta temporada, esta trama. Obviamente se ve que va a ser más larga y van a sacar, creo que ya está anunciada la segunda temporada. Pero para quienes no la hayan visto o sabían de su existencia pero todavía pues no le habían dado una oportunidad, yo les sugeriría que se la den, ya que vale mucho la pena y la van a disfrutar bastante. Igual tiene muy buenos, bueno, tiene un opening y 2 endings, pero a mí me parecen buenos, tienen buena calidad. Y básicamente siento que para el estándar de mejores animes del año, apenas sí entra con lo necesario, pero una vez que les digo, logras conectar con esta serie, entiendes por qué se ganó su título del mejor anime del 2021. Y antes de cerrar el video, un último comentario que considero que es interesante o que puedo aportarle a las cosas que me llamaron la atención de la serie, es que tiene semejanzas, o por lo menos a mí me recordó un poco hasta cierto punto a Gantz. Si te gustó ese anime, pues probablemente te guste este también. Así que pues no me quedaría nada más que decirles que, como siempre, si el video les gustó, yo les sugeriría que le den me gusta y se suscriban al canal. Y que básicamente, como saben, hago directos ocasionalmente en los que básicamente hablo de algún tema que a mí me interesa hablar con ustedes en particular, pero que principalmente la idea de los directos es interactuar con ustedes en tiempo real y me pregunten cosas no necesariamente con la temática principal que está en el título del video o del directo, sino de cualquier cosa que a ustedes les interese saber de mí o hablar de algún tema en particular. Esa es la finalidad que tienen estos directos. También he empezado a hacer básicamente streamings, entonces pueden seguirme en otras plataformas, ustedes saben cuál, y básicamente ahí streameo casi a diario y bastantes tipos de juegos. Últimamente es Bloodborne, Batman Arkham Knight, Demon's Souls y Crash 4. Esos son principalmente los juegos que estoy jugando, por si les interesa alguno de ellos, verme, jugar la campaña. Y también, esto es un detalle importante o anuncio que he querido recalcar, que ya he hecho anteriormente pero nunca está de más, el cual es que, como en Twitch, algunas personas tal vez no lo sepan, pero
En estas otras plataformas, los videos o los streamings o los directos, como le quieran decir, tienen un periodo de estancia en la plataforma de 2 semanas. Es decir, si quieren verme de manera cronológica cómo he ido jugando estos juegos, yo les recomendaría que se suscriban a este canal llamado Alex Obito Gameplays, el cual es un canal secundario que creé con la finalidad de ir subiendo todo el contenido que voy haciendo de estos streams de videojuegos, de estos gameplays, para que ahí lo vean de manera cronológica como los he jugado y están mejor ordenados en ese aspecto. Así que dense una vuelta y suscríbanse para verme en esta nueva faceta de creador de contenido. Así que sin más por agregar, esto sería todo y nos veríamos en otro video. Hasta luego.